de algunas problemáticas que consideramos importantes para tratar de entender el actual momento histórico que estamos viviendo. Constituye así un encuentro dialógico para intercambiar miradas y voces críticas acerca de la educación y la actual pandemia en el contexto global de la crisis del capitalismo. De ahí que el problema de construir sea pandemia, crisis y educación, para pensar y repensar Universidad Autónoma. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el doctor José Enrique González Ruiz, es rector de nuestra universidad y actualmente profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Buenas tardes, doctor. Gracias, buenas tardes. El doctor Humberto Santos Bautista, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Chilpancingo. Siempre es muy grato recibirlo, doctor Humberto. Y el doctor Medardo Reyes Salinas, profesor e investigador de la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bienvenido, Medardo. Doctores, de entrada, ¿cómo nos sentimos ante lo que estamos viviendo? ¿Cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana? Asistimos a una suerte de un sistema de control totalitario sobre las personas, con graves violaciones a los derechos fundamentales. Pero, ¿qué hay detrás de la actual pandemia? ¿Qué connotaciones ideológicas y políticas tiene la actual crisis del capitalismo? ¿Cómo estamos pensando la actual sociedad? ¿Qué discursos traemos cargando cada uno de nosotros? Ir develando, desmantelando el discurso y la narrativa que el poder dominante ha construido sobre la pandemia y la crisis capitalista exige pensar la realidad desde su complejidad y sus potencialidades, a partir de tres momentos. Primer momento, problematizar la actual sociedad en el contexto. Segundo, reconstruir la problemática propuesta. Y tercero, propiciar un modo de cierre a modo de alternativas y sobre todo centrarnos en el qué hacer. Hay por lo menos varios nudos problemáticos a desarrollar. ¿Qué estamos entendiendo por la crisis del capitalismo? Esto es, ¿qué nombra hoy el concepto de crisis? ¿Cuál es la narrativa que el poder establecido ha creado sobre la actual crisis capitalista? ¿Cuál es el discurso que ha construido sobre la actual pandemia? ¿Cuáles son las nuevas realidades de la educación de hoy? ¿Qué mundo se oculta detrás de la educación que tenemos? ¿Cuáles son los retos y horizontes que se abren frente a la dictadura sanitaria y sobre la dictadura de la educación? Se habla de una nueva normalidad. ¿Qué debemos entender por nueva normalidad? ¿Cuáles son las alternativas que podemos construir para edificar otro mundo posible y necesario? Damos en primer término la palabra al doctor Camilo. 5 minutos tiene, doctor. Bueno, muchas gracias. Un abrazo fraterno y militante. En primer lugar, al doctor José Enrique González Ruiz, al doctor Humberto Santos, investigador de la Universidad Pedagógica de esta ciudad, de este estado, al doctor Medardo Reyes Salinas, compañero nuestro en la maestría de Derecho, al doctor Ignacio Eulogio, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, también a la maestra Guadalupe Serrano Andreu y a la licenciada Lorena Ruiz Mayo. Muchas gracias por ser posible este encuentro y directamente iré a plantear algunas ideas. La pandemia ruidosa, pero realmente peligrosa y depredadora, ha copado la conciencia mundial. Y a partir de esta realidad se han manejado discursos, políticas y se han generado muchas prácticas y praxis, todas evidentemente mediadas por un conocimiento externo del problema y a la vez, más que abordándola en su
en su esencia, casi tomándola como un pretexto, porque en buena medida la pandemia es un detonador del gran problema que empezó recientemente en el 2007-2008, que es la crisis estructural mundial del capitalismo. Como sistema, pero también como sociedad, como forma de vida, de racionalidad y de época y hasta de civilización. Cuando los foros y trabajos que se vienen publicando y conversatorios que se han llevado a cabo centralizan el problema de esta época en la pandemia, de buena fe o en forma cínica, se desvían a una falsedad. La pandemia, como decía hace rato, es un detonante. Hay que ver entonces qué es lo que pasa con el sistema económico social mundial, que es el capitalismo. Este no puede escapar a sus contradicciones internas y las fracturas viejas y nuevas que está registrando, que es lo que en buena medida, en forma sintética, puede ser conocida como crisis, como parálisis, como la incapacidad que tiene el sistema para seguir funcionando en los procesos de acumulación de plusvalía o de capital transnacional. La quiebra significa tocar rápidamente ya fondo como civilización. Los límites históricos están definidos y será imposible que esas contradicciones sean resueltas en los parámetros del propio sistema. Esa gran contradicción capital-trabajo será imposible superarla porque genera de permanecer todavía desempleo. Esta pandemia ha sacado a luz de que en este momento casi 3.900 millones de seres humanos están parados en la Tierra. Han perdido desempleo, tienen problemas en el empleo. Pero también ha sacado a luz la pobreza, el tema de pobreza, la violencia, ha puesto al desnudo las grandes movidas geopolíticas entre las regiones imperialistas, ha puesto en relieve las guerras en proceso que no han parado. La carrera armamentista es un hecho y no tiene más salida que una próxima confrontación global, aunque eso significa el exterminio, que ya lo empezó el sistema hace tiempo y que justamente se condensa en ecocidio. La destrucción de la madre tierra asociada al ecocidio, justamente al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a la contaminación, ¿no?, al tráfico de la flora y los animales, ¿no?, a las formas de violencia como el exterminio de migrantes, el racismo y todo lo que el capitalismo genera, en buena medida deben ser identificados como las pandemias. Estas son las pandemias estructurales. El ser humano y la propia madre naturaleza no podrán escapar a estas pandemias. De permanecer el sistema como tal, la vida se pone al borde del fin. Y entonces esto hay que discutir. Hay que discutir si este sistema tiene futuro en estos tiempos que vienen. Tendrá futuro en la medida que lo hará a expensas de la vida, en última instancia, es decir, de seres humanos y de la madre tierra. Este sistema continuará funcionando, ¿no?, echando, como decía Marx, clásicamente lodo y sangre por todos los poros. Y todo esto se evidencia en la barbarie. Todo el exterminio del pueblo iraquí, afgano, libio, del pueblo sirio. Y en estos días, en ese momento en que estamos teniendo esta conversación de la crisis, el exterminio del pueblo palestino, que exige de las conciencias honradas del mundo, no solamente una protesta, sino una lucha militante. En síntesis, el capitalismo no tiene más salida que el reemplazo revolucionario en la tierra, otra forma de vida, otra forma de economía, de pensamiento, otra forma de ser. Y en ese aspecto las clases sociales como la clase obrera,
conscientemente organizada en el mundo. Los parias, los migrantes, los campesinos, los pueblos originarios, los desempleados, los hombres y las mujeres, los niños, todas las masas conocidas como los condenados de la tierra por Fanon, son los sujetos que tendrán que en su mano la tarea de poner fin a este sistema. El capitalismo, para terminar, es inviable a los seres humanos y para la madre naturaleza. Muchas gracias. Doctor. Sin duda, la actual pandemia que azota al planeta no puede ser comprendida al margen del capitalismo. Un mundo pensado y organizado al servicio del capital, que ha intensificado la explotación del trabajo vivo, el saqueo y el despojo de los recursos de las comunidades enteras. Bien, muchas gracias, doctor. Ahora escuchamos al doctor Enrique González Ruiz. Adelante, doctor. Pandemia, crisis y educación. Excelente momento para ocuparnos de esto. Gracias a mis colegas, al doctor Camilo, mi hermano, al doctor Eulogio, doctor Medardo, al doctor Humberto, porque me acompañan en esta tarde de reflexiones. La pandemia llega en el momento en que la fase neoliberal del capitalismo empieza su declive. Pero declive serio, su declive de salida, creo que será su declive terminal. Eso no quiere decir que el capitalismo termine, todavía nos falta luchas para terminar con este flagelo. Pero el momento es bueno, es apropiado, y la pandemia, con todo y todo, nos ayuda. Porque la pandemia trae consigo una grave crisis. Y en las crisis nadie puede ocultar su verdadera naturaleza. Los momentos que prueban a los seres humanos, hombres y mujeres, para saber realmente cómo somos, son los momentos de crisis. No nos podemos esconder en ningún lugar cuando éstas se presentan. Y hoy la pandemia nos ha demostrado que existe un momento de mucha confusión, mucha incertidumbre, mucha falta de respuestas y también mucha superchería y mucha simulación perversa. Hay lugares donde ha triunfado el fascismo abiertamente, así, su nombre, su dirección y todos sus datos. Y hay países que hoy son gobernados bajo esa ideología. De modo que la pandemia está dando hoy una posibilidad de repensar lo que hemos hecho y lo que tenemos. Y en materia educativa, mi percepción es que tenemos condiciones adecuadas para avanzar realmente en un proyecto emancipatorio en este país y en el mundo entero. ¿Cómo sería ese modelo emancipatorio? ¿Qué debería tener, según mi visión, para que pudiera encaminarse en esa ruta? No para que sea la solución mágica, no hay soluciones mágicas, sino para que sea el inicio de un camino realmente emancipatorio. En primer lugar, vimos claramente en esta pandemia cómo se vino abajo toda esa ideología perversa que se había llamado en México la reforma educativa. Se vino abajo esa tesis de basar en la competencia entre seres humanos el quehacer educacional. Es decir, para que la gente haga buena tarea educativa, nos dijeron los neoliberales, hay que ponerlos a competir y de las competencias saldrá el mejor y el mejor será el que hegemonice en los proyectos educacionales. Falso. La crisis lo está exhibiendo con toda claridad.
Nosotros tenemos que terminar con eso y reestructurar sobre la base entonces de nuevos valores, ¿no? Nuevos valores distintos a los hegemónicos, a los dominantes, nuevos valores que nos hablen de cooperación, que nos hablen de colaboración, que nos hablen de fraternidad y nos hablen de hermandad. No valores que nos pongan a competir, a disputar y a ver quién gana y quién vence al otro. Luego también vimos en esta crisis de la pandemia, del coronavirus, vimos cómo se hizo necesario, se hizo importante, se hizo urgente ocuparnos del tema de la salud. Habían destruido los neoliberales, los capitalistas, el derecho a la salud. Habían desmantelado las instituciones públicas encargadas de la salud. Y fíjense que también de la educación. Fíjense que también la educación había sido consistentemente agredida durante un largo periodo histórico. Y se aceleró en los años neoliberales, en los 40 años del neoliberalismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reivindicar que la educación es un derecho humano, como lo es la salud, y tenemos que luchar por esos derechos humanos a partir de nuestros valores, a partir de nuestra identidad y a partir de un proyecto emancipatorio, un proyecto que libere las conciencias, que libere las mentes, que las abra a todo tipo de ideas, que todo pueda ser discutido, que no haya nada que se considere sagrado, que se considere intocable. Y entonces, a mi entender, en el nuevo modelo, los derechos humanos deben atravesar transversalmente cualquier proyecto, es decir, de principio a fin. Y todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el postdoctorado, la educación deberá estar impregnada de derechos humanos. Y para dar una tercera idea y seguir adelante después en el debate, diré que el nuevo modelo educacional en el que empeñemos nuestros esfuerzos deberá ser un modelo de alta participación de todos los involucrados, porque existe la tendencia a eliminar al maestro. El Banco Mundial ya había hablado de que para qué sirven los maestros si ya tenemos la enseñanza en los medios, ya está en la televisión, ya está en la internet. Pues nomás necesitamos una persona que proyecte, una persona que sepa manejar los aparatos, una persona que tenga conocimientos técnicos y que traiga la verdad que ya está en la internet al comprador que es el alumno. Farsa, mentira grande. El nuevo modelo deberá entonces tomar en cuenta que sí debemos acceder a la tecnología. Sí debemos conocer estos instrumentos, pero no para que sustituyan el contacto humano, la relación entre el docente y el discente, la relación entre el maestro y el alumno, que no será nunca sustituida por ningún tipo de tecnología. Gracias. Sí, sin duda, con la puesta en marcha del nuevo liberalismo se intensificó la privatización de todos los servicios, entre ellos educación, salud, vivienda, alimentación y todo lo demás, lo que significó que todo se convirtió en mercancía. Y en ese sentido, vamos a volver a entrar, si se va la imagen, vamos a volver a entrar, pero bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Humberto Santos, la versión que tenemos acerca de qué es lo que estamos pensando acerca de la pandemia, crisis y educación. Adelante, doctor Humberto Santos. Vamos a ver si está conectado. Y si no está conectado, seguimos con el maestro, el doctor Medardo Reyes. Sí, bueno, doctor Medardo Reyes, ¿me escucha? Sí, escucho. Sí, adelante. Creo que el doctor Humberto Santos no está conectado. Bien. Aportando algunas ideas sobre la crisis actual, coincido con el doctor Camilo que es una crisis del sistema
y que se vio reflejado, como lo señalaba el doctor Enrique, con ese desmantelamiento del Estado benefactor, con 40 años de políticas neoliberales, y que la pandemia lo que ha servido para poner al desnudo la situación calamitosa en que se encuentran nuestros sistemas de salud en América Latina y en otros continentes, ¿no? Yo diría que si abordamos el aspecto educativo, la verdad es que la tarea de los neoliberales y se sigue planteando en este momento, para abonar lo que decía el compañero Enrique, es reducir a la provisión del docente a un técnico, ¿no? A un técnico donde solamente se requiere como para elegir materiales, ¿verdad?, para trabajar con sus alumnos, ¿no? Entonces prácticamente desconociendo elementos centrales en ese proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y yo diría también que la humanidad nunca había estado en una situación tan difícil, tan compleja como en este momento, ¿no? Y eso se plantea de que es una crisis de, pues, desaparición de la especie humana y de la madre tierra, ¿no? Entonces, otro momento que ayudó la pandemia es a mostrarnos esos regímenes autoritarios, ¿no? Como lo tenemos acá en el otro lado del río Bravo, en América del Sur, con gobiernos dictatoriales como el de Chile, como el de Perú y como los de Centroamérica, ¿no? Y también Asia no se ha dejado sentir, ¿no?, cuando violentando cantidad de derechos fundamentales, dizque para evitar los contagios, ¿no? Pues ha violentado los espacios, diría yo, privados, ¿no? Entonces, es una crisis del sistema y por lo tanto hay que entenderla así, independientemente de que los grandes medios no señalen de que eso, o sea, prácticamente quien provocó fue el coronavirus, ¿no? Y ya desde el 2008, con la crisis, con esas burbujas en el sector financiero, y que después de esa crisis se le inyectó cantidad de recursos del erario público a grandes empresas y que de la economía no ha dado señales de mejoría, ¿no? Ni en las economías centrales, ni tampoco, peor pues, en las periféricas. Entonces, esa es la situación que tenemos en estos momentos, una situación muy compleja, y si a eso le agregamos esas pugnas, ¿no?, que se viven pues en Asia, que se viven aquí en este continente, esa disputa entre las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos no queriendo ceder, y desde luego China empujando con sus inversiones, y desde luego a través de ese flujo comercial, ¿no?, que prácticamente, pues prácticamente hay cantidad de inversiones en América del Sur, en América Central y en otras regiones del mundo, desde luego de ese, como le llamaron unas décadas antes, es al tigre asiático, ¿no?, que se referían a China. Entonces, ante esa situación vivimos, y desde luego que hay que plantearse preguntas, qué hacer, como tú mencionabas, Ignacio, ¿no? Porque la verdad es que los grandes medios pues prácticamente nos tienen, pues, incluyo, en esa incertidumbre, con este gran miedo, ¿no? Escondiendo, desde luego, o sea, con un endulcorante de que el culpable es la pandemia y que no es el sistema en sí. Y los resultados los tenemos a la vista con cantidad de millones de seres sin empleo, y desde luego el futuro que les espera no es nada halagüeño, ¿no? Entonces, y al sector
sector educativo también no creo que le va a tocar mejor futuro, pues vendrán políticas públicas diseñadas por nuestro gobierno con el sello de una austeridad republicana, y que eso desde luego va a afectar seriamente al sector educativo. Y en la cuestión de el sector de salud, pues quedó al descubierto las carencias que tiene nuestro sistema hospitalario, cuestiones de infraestructura, para la cuestión de adquirir insumos para atender a los afectados por la pandemia, y desde luego unas carencias en personal médico, ¿no? Entonces, todos esos elementos nos permitirían, pues, analizar al final cómo va a repercutir, pues, esta crisis, como dice el compañero Arismendi, una crisis epocal la que se vive. Y terminaría, para no esperar, algunas reflexiones del segundo bloque o el tercero, ¿no? Gracias. Muy bien, doctor. No sé si ya estará conectado el doctor Humberto Santos. Si no está, iríamos nuevamente a una nueva ronda con el doctor Camilo, pero antes podríamos decir que han tocado puntos muy importantes, sobre todo que nos han sembrado el miedo, nos condenan al encierro y a la soledad, nos prohíben la solidaridad y la comunión entre personas. Nuestras emociones son reprimidas y nos han impuesto el distanciamiento social y el quedarnos encarcelados en casa, un verdadero autocontrol y autovigilancia. Y esto es preocupante. Más adelantito vamos a ir tocando estos temas también. Escuchamos nuevamente, no sé si el doctor Humberto Santos estará todavía conectado o no. Si no, entramos nuevamente con el doctor Camilo Valqui. Adelante, doctor Camilo. Sí, bueno. Muchas gracias. Doctor. Sí, doctor. La pandemia no es un desastre natural, no es un fenómeno biológico, es un fenómeno, un problema del sistema. El capital es generador de epidemias y pandemias. Además de las pandemias estructurales como el hambre, el racismo, las guerras, la exclusión social y otras más, también la pandemia es producto justamente de toda la devastación que el capitalismo ha perpetrado contra la madre tierra. El calentamiento global ha incubado la proliferación de un conjunto de microorganismos, y en ese sentido afectó también la condición natural. La destrucción de la biodiversidad ha desarticulado la racionalidad del propio sistema natural. El tráfico, hace rato decía, de la flora y de la fauna. La privatización de la tierra a lo largo y ancho del mundo, ¿no? La destrucción de mantos acuíferos por cuenta del extractivismo minero, gasero y otros extractivismos en el mundo, ¿no? La destrucción de la madre tierra dedicada a monocultivos, los agronegocios, el uso de fitocidas sin ninguna responsabilidad ética de las transnacionales, están en el fondo, explican la presencia de esta pandemia. Y hace rato decía, esta pandemia ruidosa, pero peligrosa y real, evidentemente ha hecho estragos en el mundo, no solamente en nuestra América, y se ha dirigido paradójicamente a los sectores pobres, a los desempleados, ¿no? A todas las comunidades originarias, a los habitantes de las calles, a los pobres del mundo. Y si en algo ha servido, como señalaba hace rato ya el doctor Enrique, el doctor Medardo, es para poner en evidencia el desastre
de los sistemas de salud y sanitarios, ausencia de hospitales, de médicos, de fármacos, ausencia de equipo, y por otro lado también un abandono criminal de toda esta salud pública en el mundo, la privatización absoluta, irracional. Entonces, una epidemia de este tipo no se puede combatir a marcha forzada, con parches, y la víctima está en el camino. Otro horizonte sería, si es que estos países, estos gobiernos, estos estados en el mundo, ¿no?, hubiesen atendido con recursos suficientes a la salud pública. La salud pública no ha sido su prioridad, sino el negocio de la salud, el negocio de la muerte, el negocio de la enfermedad. Ahí están las farmacéuticas mundiales. Estos días, la vacuna que ya entró de moda en Estados Unidos y que lo va a acaparar el imperialismo norteamericano, va a tener un costo de 70,000 pesos. Es decir, no tiene cuadratura esas reacciones inmorales, crueles, evidencia la decadencia de un sistema, de una sociedad, de una forma de pensarse como seres humanos. Y si algo más tenemos que decir de la pandemia, es que es un pretexto, es un recurso, es un instrumento que se ha instrumentalizado para justamente cubrir movidas de un nuevo reparto del mundo. Estos son ensayos, no solamente tecnológicos, sino también de corte militar. La pandemia también hay que asociarla con la gran cantidad de ensayos que se han hecho en el laboratorio para la fabricación de armas químicas y sobre todo biológicas. No se descarta que este virus sea parte del arsenal de armas biológicas de los imperialismos y en particular de Estados Unidos. Tiene antecedentes. Utilizó armas biológicas en la guerra de Vietnam, lo ha utilizado a lo largo y ancho del siglo XX contra Cuba, la heroica Cuba, en muchos momentos. También no se descarta que sea un elemento de profilaxis, ¿no?, neomalthusiana. Apunta a los sectores que ya no tienen ninguna utilidad para la acumulación de capital. Sectores jubilados, personas mayores, ¿no?, una carga muerta para el sistema que no le genera riqueza. Eso también está en el fondo. Y por otro lado, lo que ustedes de una u otra manera lo han estado señalando, ha dado las condiciones adecuadas para crear, para materializar, para consumar un paso más, un ciclo más del dominio del espectro total. Se trata de un control, hay un control tecnocrático mundial y que vamos a ver cómo se refleja en diferentes niveles de la actividad humana. Enseguida veremos la situación universitaria, pero es un control, es una vigilancia digital. Se pretende administrar al ser humano digitalmente, aparte del espionaje que es viejo y aparte también que ya es viejo todas las políticas orientadas al control de las conciencias humanas. Eso tiene que ver con esta pandemia. Entonces, para cerrar mi intervención, esta pandemia pone al desnudo esta situación catastrófica y la única manera de enfrentarla, no solamente esta pandemia, sino las que vienen, ¿no?, será, como se ha planteado acá, luchar por un cambio de sistema, con un sentido inteligente y dialéctico, nuevas formas de lucha, de organización para la lucha, de pensamiento, de educación, de cultura, de solidaridad humana. Como nunca Cuba ha puesto a la orden del día la solidaridad clásica que ha practicado
al enviar brigadas a muchos países, fármacos, a compartir experiencias. En Cuba, como en ningún momento se hace realidad, todo humano no me es ajeno. Esa es la divisa de la Cuba heroica, de la Revolución Cubana, es la divisa también de los marxistas a nivel internacional y de los auténticos revolucionarios del mundo. Gracias, esto sería. Muchas gracias. ¿No se me escucha? Sí, Al parecer, terminó el doctor pero Camilo. vamos. Sí. Ya terminó, Ya doctor Camilo. concluí mi intervención, doctor Ignacio. Continuamos con el doctor Enrique González. Gracias. Al principio creímos que la pandemia que hoy nos afecta era de menores dimensiones. Mi generación ya había vivido 2 acontecimientos sumamente fuertes. Terremoto de 1985 en la Ciudad de México y otros hacia el sur. Y posteriormente una pandemia de H1N1. La primera vez que me vi obligado a permanecer inactivo por un par de semanas. Esta vez, cuando la Organización Mundial de la Salud anunció que se trataba de una pandemia, no causó mucha preocupación porque dijimos, bueno, pues otra vez vamos a tener que tomar algunas medidas, pero seguramente saldremos pronto de esto. Y ya van varios meses, 100 días alrededor, y no se ve para cuándo esto vaya a terminar. Y las características que tiene la pandemia de este coronavirus que se llama COVID-19 son nuevas en la historia de la humanidad, no solo nuevas para mi generación, que ya es una generación avanzadita, sino que son extrañas y difíciles de manejar. Es nuevo que nos digan que nos recluyamos en nuestra casa por un periodo ya tan prolongado. Que esto vaya acompañado de la recomendación de guardar distancia, le llaman la sana distancia, y de vivir en una situación prácticamente de aislamiento respecto del resto de la población. Luego también es nuevo para nosotros que este virus tenga capacidad mundial de adaptación, porque lo mismo lo vemos en Asia, que en África, que en América, que en Europa. Es prácticamente un virus global, igual que ese modelo económico que nos impusieron con esta fase del capitalismo tan voraz. Así también la pandemia es global. Luego, no hay vacuna, no hay manera de prevenirse de ella, de esa afectación a nuestra salud probable. Y todo esto le ha dado
un sello que se llama miedo. El miedo nos ha llevado a la mayoría de los seres humanos a optar por seguir las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, aunque vemos en las redes sociales todos los días teorías de la conspiración. Algunos nos dicen que la crearon los chinos para quién sabe qué propósitos. Otros dicen que la crearon los gringos también para sus pleitos económicos con otros bloques del mundo. Nos dicen que fueron los ricos del mundo, que es los Illuminati, que se reunieron para buscar la manera de acabar con los viejos, que salimos muy caros porque consumimos mucha medicina que no alcanzamos a pagar con nuestra contribución a la sociedad. Es decir, se propaló la idea de que puede ser un producto humano. También se ha dicho que es probablemente como un desquite de la madre naturaleza, que ya la habíamos castigado, que la teníamos hasta la coronilla y que pues está tomando medidas para acomodarse y para resolver los problemas que le hemos causado y continuar. Es decir, el fenómeno es nuevo y por eso causa mucho miedo. El miedo es su sello. Además, por primera vez vimos que es un poco democrático el virus porque le pega lo mismo a los muy enriquecidos, a la potencia hegemónica, a los Estados Unidos de América, que a los países más pobres del planeta. Aunque bueno, como siempre va a ser cierto aquello de Martín Fierro, de que la víbora pica a los que van, más frecuentemente a los que van descalzos, ¿no? Eso es cierto, pero en este caso hay más distribución del costo entre los estratos económicos que forman la sociedad. No se han salvado los muy acaudalados de los efectos de este virus. De modo que el miedo es el que predomina hoy y es el que puede hacer que la salida de esta crisis no sea una salida benéfica para la humanidad, porque el miedo es un buen amigo. El miedo advierte, avisa, algo hay ahí, ten cuidado, hay riesgo, hay peligro. Lo malo es que el miedo nos llegue a dominar y nos paralice. Eso sería lo negativo. Y claro que no nos debe paralizar y no nos debe inhibir de hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que reconstruir la sociedad sobre bases de justicia, de fraternidad y de libertad. El virus hasta hoy ha sido muy dañino en gran medida, pero en unos aspectos positivos. Saquémosle provecho a la crisis del COVID-19. Gracias. Micrófono apagado. Doctor Ignacio. Sí, tengo problemas con la internet. No sé si ustedes escuchan bien correctamente todo. Había unas fugas ligeras, pero sí las escuchamos. Escuchamos, Ignacio. Dice que ya está ahí. Ya está Santos, Humberto, Ignacio. El micrófono. Sí, está bien. Doctor Ignacio. Ya está Humberto Santos por ahí. Pues que diga su verdad. Claro, claro.
Ah, bueno. No sé. No está. Lo estamos viendo, doctor Ignacio. Lo estamos viendo. Tenemos problemas de conexión. Pues dele la palabra al doctor Medardo entonces y esperamos al maestro Humberto, que tenemos... Bueno, ya ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Ah, ya Buenas le tardes. escuchamos. Está Adelante. bien, está bien. Una disculpa por este retraso. Yo voy a hacer ¿Cómo unos está comentarios fallando? rápidos. Bueno, Sí, lo escuchamos. Bienvenido. Si no, muchas gracias. la conexión es inestable. Un saludo ahí al maestro Enrique Sí, González sí, Humberto Santos. y a todos ustedes. Muchas gracias. Yo creo que esta crisis de la pandemia, del coronavirus, vino a mostrar los límites en muchas cosas, los límites de un sistema que nos habían vendido la ilusión de que iba a resolver muchas cosas, pero el capitalismo puede generar eficiencias, lo que no puede generar es equidad. Y la otra cuestión es también los límites de una clase política francamente también decadente, es decir, que no tiene opciones cuando se presenta un problema emergente de esta naturaleza, que se dejaron crecer. Exhibió también los límites, hay que decirlo así, de nuestros propios sistemas educativos. Las sociedades más educadas son las que tuvieron más elementos para responder frente a esto. Pero evidentemente que, si bien, como dicen algunos, que nada teme más el hombre que lo desconocido, en ese proceso también estamos pagando los costos de no haber atendido a tiempo una serie de cuestiones que se abandonaron, como es el sistema de salud y como es el sistema educativo, que son las partes más sensibles de una sociedad. Entonces, me parece que en ese contexto, pues había que repensar otra vez todo esto para diseñar esas alternativas, porque yo creo que no veo la pantalla. nos va a costar mucho todavía repensar esta situación. Entonces, en ese ámbito yo creo que había que construir una estrategia por el ámbito de la cultura, por el ámbito sobre todo del ámbito cultural, y desde la política también, para resolver justamente esas desigualdades que se han creado. Yo me acuerdo de un gran pensador francés, Malraux, si estoy bien, que decía, el siglo XXI va a ser cultural o no será. Y yo diría que también educativo. Yo veo en ese ámbito, ¿no? Espero resolver ya estas cuestiones técnicas para poder en la segunda parte mejor afinar esta participación. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, gracias. Sí, te escuchamos, Humberto. Seguimos con Medardo Reyes. Muy bien. Continuando ahí, claro que me da un placer estar con ustedes, desde luego con el doctor Camilo Valquín, con el doctor Enrique, que hace tiempo compartimos espacios, también con el doctor Humberto Santos, ¿no? Yo creo que la pandemia, como voy a tomar lo último que dijo Enrique, prácticamente tiene, pues llena de miedo, ¿no? Pues al planeta entero, ¿no? Y nos ha demostrado también las políticas de distintos gobiernos, ¿no? De distintos signos. Pareciera que la vida, pues no les interesa, ¿no? No se ha visto replegado, con sus excepciones, de luego, en políticas de salud. Se ha caído en una total parálisis. Y esa parálisis nota saliendo a la calle, compartiendo aquellos espacios públicos, ¿verdad? Y que han quedado desolados.
han quedado desolados, y desde luego acompañado desde luego con esas políticas arbitrarias, ¿no?, de regímenes, de que dizque, a sabiendas que la sociedad da cuenta el estado crítico de ese sistema, de esa estructura hospitalaria, pues ha querido por dos caminos: una, reprimiendo a la gente, o sea, confinándola, y la otra es, yo diría también, a través de los medios, porque esas cifras pareciera de que nos dan aliento, pareciera, digo, porque a veces está pendiente del seguimiento, entre comillas, pero que la realidad es otra, ¿no? Se oculta cantidad de información, ¿verdad? Y eso, pues, como que contribuye a estar en esa incertidumbre, ¿no? Y que han habido, la pandemia, pues, no solo ha puesto al desnudo el sector salud, sino ya están viviendo millones de seres sus políticas que se van a implementar post pandemia, ¿no? A raíz de que no va a funcionar el 100% de las empresas, a raíz de que han entrado en quiebra miles de empresas. Eso es en la cuestión económica. Y en la cuestión de salud, en la cuestión de educación, pues el panorama no es tan halagador. Las economías se encuentran en bancarrota, y desde luego ha habido, o ya se visualiza, ¿no?, cuál va a ser la situación de los sectores post pandemia, ¿no? Y que lo más afectado, desde luego, ha sido la educación y, pues, aspectos sociales. Y nos vamos al emocional, nos han obligado a permanecer pues ya varias semanas en casa, ¿no? Y con las noticias de que si se logra esa vacuna, pues prácticamente los países pobres no tendremos derecho a compra, porque ya lo que se va a producir ya está comprado, ¿no? Independientemente de que no haya muchas evidencias de ese fármaco, ¿no? Hay cantidad de opiniones de que no le dan esa certeza de que en verdad puede coadyuvar, digamos, a esa población contagiada, ¿no? Pero que se ve de nuevo esas dos posiciones, porque me recuerdo yo que desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, es pugnado porque si se obtiene con ayuda de la comunidad científica de una vacuna, pues la propuesta de que se convierta en un bien común, ¿no? Un bien para la humanidad, pero que serían, digo yo, que pensando en este sistema tan depredador que tenemos, como el capitalismo, pues sería un sueño guajiro pensar de que los países en desarrollo tendrían esa oportunidad. Entonces, eso nos hace pensar de que nos esperan, pues, momentos no muy agradables, ya hablando en términos coloquiales, ¿no? Entonces, esa es la situación en que se vive, y desde luego que pues hay que plantear salidas, ¿no? Porque los grandes medios le apuestan, pues, a mantenernos en esa parálisis, ¿no?, que ya van varios meses. Esa sería mi participación en este bloque de información, ¿no? Gracias. Muy bien, doctor Medardo. En el ámbito educativo, asistimos a una mutación de consecuencias aún impredecibles que está transformando las universidades. Estamos transitando de una educación presencial a una educación virtual. Entremos a analizar esta situación, sobre todo en nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Cómo estamos enfrentando, diríamos, la formación de estudiantes? Doctor Camilo. Bueno, muchas gracias.
Bienvenido, doctor Santos Bautista. Muchas Gracias. gracias por aceptar la invitación para conversar a nivel de la cátedra. Carlos Marx, Gracias, doctor Camilo. algunas ideas que más que intervención las planteo para conversar. Tenemos que convenir que las nuevas tecnologías son necesarias en el mundo, como lo es la ciencia. Sin embargo, cuando las tecnologías y las ciencias son pervertidas y se convierten en instrumentos de acumulación de capital, también se convierten en instrumentos de dominio, en este caso, en esta época, de espectro total. El gran mundo de la guerra y de las contiendas bélicas en curso y las que se están gestando pasan justamente por revoluciones científicas y tecnológicas urgentes. En ese sentido, esta pandemia no se puede descartar que no sea una bioarma. Es una hipótesis, está sujeta a discusión, pero la pandemia no es un sujeto, no es un enemigo en un campo de guerra. Y los estados y gobiernos y sus ideólogos le han dado esa connotación de un enemigo invisible al que hay que responderle con tácticas y estrategias de carácter militar. Las medidas que se han adoptado diferenciadas en el mundo y en particular en América Latina nos pueden permitir saber hasta dónde muchas de estas han dado resultados esperados. El caso de Perú, un estado con una rica trayectoria fascistoide, enfrentó a una guerrilla por 10 años y dejó 80,000 muertos con apoyo estadounidense, ha logrado crear una especie de cultura de carácter fascistoide. En Perú, tempranamente se adoptaron medidas, ¿no?, de confinamiento, ¿no?, con toque de queda, estado de sitio. Y es un país que en ese momento tiene una alta tasa de contagiados y muertos, más contagiados. ¿Cómo explicar esa situación? Sin embargo, si escudriñado más, hay que encontrar la bancarrota de los sistemas sanitarios, los niveles de pobreza y extrema pobreza que existen en Perú y en América Latina. Volviendo a la cuestión educativa, y compartimos que las tecnologías y las ciencias son necesarias y se generan justamente en estos espacios de la educación y particularmente en las universidades y centros de investigación, tenemos que convenir que las revoluciones científicas y tecnológicas siempre serán tareas ineludibles y necesarias en la cabeza, en la inteligencia de todos los seres humanos. Sin embargo, cuando el campo educativo y particularmente las universidades son convertidas en instrumentos no de pensamiento, no de conciencia, sino en herramientas de domesticación, y se encuentra una oportunidad genial que lo da esta pandemia mundial, tenemos que entrar a un debate crítico y saber qué se esconde y de dónde viene este control. No creo que haya tanta inocencia o ingenuidad en confundir una educación virtual con una educación real. No es lo mismo la realidad virtual que la real. Yo creo que esto es ocioso discutirlo, sin embargo, parecía ser que se ideologiza este asunto de las nuevas tecnologías y se da pie
a tecnologizar el conocimiento, a implementar un control ya no solamente burocrático, sino un despotismo tecnológico en la que se decide todo, lo relativo a la investigación, lo relativo al pensar, lo que tiene que ver con la formación integral de los seres humanos. Todo eso pasa por las plataformas, y plataformas que no son generadas desde las circunstancias, la cultura, necesidades y la experiencia de estos pueblos recolonizados, como son los de América Latina y el Caribe, parte de África y de Asia. Son plataformas que tienen dueños y que están en manos de transnacionales y que tienen otros usos. Se está avanzando aceleradamente la liquidación de la universidad con un espacio de pensamiento crítico y de conciencia crítica. Se avanza aceleradamente para institucionalizar la domesticación y la administración humana de los pensantes a través de lo digital. Esta es una tarea pendiente que habría que abrirla en Guerrero, en México y en América Latina, ¿no? Yo creo que no es un problema solamente de la Universidad de Guerrero, es un problema de todas las universidades, de todas las escuelas. Aparte de eso, hay que tener en cuenta las condiciones reales de vida, de acceso a la tecnología de miles o de millones de jóvenes y niños. La educación no puede ser una mercancía ni un servicio, sino un derecho humano. Eso supone recursos suficientes, supone profesorados e investigadores con salarios adecuados, con infraestructura, con equipo y con una juventud, una niñez incorporada, acabando con incorporada al mundo de la educación y de la salud, liquidando justamente el hambre, la extrema pobreza, el racismo, la exclusión social, la violencia. Se tiene que acabar con la violencia sistémica y eso implica liquidar al capital y, entiendo por liquidar, desmantelarlo. Esa es una tarea estratégica, ¿verdad? Pero también es una tarea táctica. Lo que hagamos hoy como seres pensantes, como intelectuales, como investigadores, como maestros, como seres humanos universales, dependerá el rumbo que tome la educación en los próximos tiempos. De lo que no podemos hacer es callar, silenciar, ser cómplices con la destrucción de espacios, de tiempos y de experiencias que permiten que los seres humanos piensen con su propia cabeza, hagan su historia y asuman su propio destino. Eso es lo que podría señalar rápidamente en torno a este tercer momento de la reflexión que estamos haciendo sobre la crisis, la pandemia y la educación. Muchas gracias. Su micrófono está apagado. Gracias, doctor Camilo. Gracias. Escuchamos ahora las ideas y reflexiones del doctor Enrique González Ruiz acerca ahora sí de la cuestión educativa. Mencionaba algo muy importante el doctor hace un momento. Mencionaba que al maestro hay una tendencia a desaparecerlo. En ese sentido me gustaría usted, ¿qué piensa acerca de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero sobre todo? Nos impusieron un plan de continuidad y este plan al parecer no fue discutido, por lo tanto se nos impuso. Entonces, me gustaría saber su opinión acerca de la cuestión educativa. Ya mencioné mi opinión respecto a la tecnología. Nosotros no le debemos tener miedo a ningún instrumento tecnológico. Acuérdense que los obreros durante la Revolución Industrial quemaban las máquinas porque creían que la máquina era el problema. No, el problema era el capital que estaba detrás de esa máquina. Igual ahora. No, nosotros tenemos que tener acceso a todos los instrumentos técnicos a nuestro alcance
que faciliten nuestro contacto con los alumnos, con la sociedad, con los campos de investigación para realizar mejor nuestra tarea. Y también debo decir, no creo que le voy a sacar la vuelta al tema, también debo decir que una circunstancia que está afectando a la educación en México es la sobrevivencia de todo el aparato neoliberal que creó el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que siguen vigentes, está presente todo eso. Necesitamos ver cómo se desmantelan las dependencias respecto de esos aparatos de dominación, porque de otro modo será un sueño decir que estamos liberándonos de un modelo económico contrario a los intereses mayoritarios. La Universidad Mexicana hace mucho que padece una ofensiva fuerte, tendida, para, o si no, no la pueden acabar porque sería mucha pretensión, pero si no acabarla, cuando menos controlarla, dominarla, someterla. Y pues el tema que manejan siempre es el tema económico. Por eso hay imposición de planes, de programas por todas partes. En la universidad acaba de salir, en la UNAM, acaba de salir una propuesta híbrida. Esta semana, la semana que corre, se publicó un problema de enseñanza híbrida. O sea, la mitad de las tareas presenciales con maestro, la mitad de las tareas por medios electrónicos sin maestro. Y claro, pues con eso ahorrarían. Hace mucho tiempo que el Banco Mundial planteó que el maestro es un factor que estorba el proyecto gerencial de educación y de universidad. El proyecto gerencial de educación y de universidad atiende a la educación como una mercancía. El Banco Mundial lo dijo, la educación es un bien privado que se realiza en el mercado. Sus expertos lo dijeron expresamente, pero tiene un problema porque entre el mercado, entre el proveedor y el cliente, no hay intermediarios, o si hay intermediarios, se tiende a eliminarlos. Igual, en el caso de la educación, en el proyecto de la industria educativa, el maestro sería un estorbo, porque entre el cliente, que es el que oferta el servicio, y el alumno, que es el que compra el servicio, estaría en medio el maestro. El maestro piensa, y el maestro tiene proyecto educativo, y el maestro quiere dejar su impronta en la tarea que realiza, y el maestro hace propuesta, y el maestro hace crítica, más estorba entonces en este modelo. Por eso, donde quiera que se dé, sea en Guerrero, en Puebla, en Zacatecas, en el mundo entero, donde quiera que se dé una propuesta de estas características, pues nosotros debemos combatirla con argumentos serios. Tenemos muchos elementos para derrotarla. Ya vimos en qué consistió la llamada reforma educativa. ¿Se acuerdan de Aurelio Nuño? Será candidato, después iba a ser candidato a presidente por el partido de Estado, o sea, basándose en esas cosas de la reforma educativa. Hay lucha en el futuro inmediato, en el futuro próximo. Preparémonos para ella. Gracias. Gracias, doctor Enrique. Damos la palabra ahora al doctor Medardo. Tu micrófono, Medardo. Está el doctor Santos ahí con nosotros, no sé. Sí, claro. ¿Sí? Ignacio. Sí, claro.
está el doctor Santos, no sé si quiere hacer uso de la palabra y después sale. Sí, correcto. Entonces, damos uso a la palabra al doctor Santos. Bienvenido, doctor. Desgraciadamente no pudo conectarse a tiempo, pero ya está con nosotros. Y pues escuchamos su opinión, doctor Humberto Santos. Muchas gracias. Una disculpa y les agradezco el espacio. Yo quiero empezar diciendo, recuperando las intervenciones del doctor González Ruiz y del doctor Valquicachi, de que la pandemia también exhibió los límites de la propia tecnología, de la inteligencia artificial, y entonces también deja una tarea para las universidades. Yo creo que el desafío de las universidades será cómo aprender a armonizar los nuevos lenguajes de la ciencia con los lenguajes de la tecnología, pero también con los lenguajes del arte, porque me parece que es un espacio olvidado. Y yo creo que la ciencia se construye también, no solamente desde los espacios cognitivos, sino también desde el desarrollo de la inteligencia sensible. Por algo, en la carta que el Che Guevara le escribe a sus hijos, les recomienda eso, ser siempre sensibles frente a cualquier tipo de injusticia y cometida contra cualquiera y en cualquier parte del mundo. Yo creo que la sensibilidad tiene un peso específico, ese tipo de inteligencias, ahora en un sistema donde esto se ha perdido. Y se ha perdido porque los problemas emergentes, llámese el tema de la violencia, llámese el tema de la migración, el tema de las mujeres, como que ya no caben los marcos curriculares de la academia. Yo creo que eso uno tiene que reconsiderarlo. La otra cuestión es cuando uno ve los límites de la tecnología, yo no sé si sea mi falta de información, pero hasta ahorita yo no sé si alguna máquina sea capaz de autoprogramarse. Todavía la tiene que programar el hombre, ¿no? En ese plano, entonces, yo creo que otra cuestión, otro problema en el campo de la educación es no perder de vista esto del que le llamamos el pensamiento crítico. Yo creo que en el caso de los profesores, ahí tendría un cierto matiz. A mí me parece que de pronto se han quedado encerrados en un discurso ideológico y han abandonado el campo de las ideas. Lo digo por el caso de México, los grandes rezagos que tenemos, pero volviendo a la cuestión regional, voy a poner el ejemplo de Guerrero. Durante mucho tiempo lo que más producíamos, y creo que todavía, han sido abogados y maestros. Y los campos más abandonados, los problemas más fuertes que tenemos, han estado asociados a la violación de derechos humanos y a la cuestión de los grandes rezagos educativos. Entonces, no hay congruencia entre lo que forman nuestras instituciones con los grandes problemas emergentes que nosotros tenemos. No es casual que aquí en Guerrero justamente se haya creado la primera Comisión de Derechos Humanos antes que la nacional. Ese era un reconocimiento implícito de que se violaban en Guerrero los derechos humanos y que se siguen violando. Bueno, aquí tenemos esos ejemplos. Está el de Ayotzinapa, está el de los ecologistas, está el de las compañeras indígenas que violó el ejército. Todos esos problemas, el Estado ha demostrado una incapacidad atroz de no resolverlos. Se han resuelto en las cortes internacionales. Entonces, eso justamente obliga a repensar el sistema educativo en el contexto nacional, regional, pero también en el contexto internacional. Yo creo que habría que volver a repensar qué es lo que se va a formar, porque en efecto, el sistema nos ha vendido la idea de que hay que formar para una sociedad más igualitaria, para una sociedad democrática, pero en una sociedad donde justamente la democracia lo ha acotado a lo puramente electoral y donde le llama democracia a esta formación más de consumidores que de ciudadanos. Pero esas ideas no están permeadas solamente en la gente que no va a la escuela, sino en la gente que va a la universidad. Por eso yo creo que también otra cuestión que tenemos en educación es cómo reinventamos ese lenguaje. Yo voté por este gobierno, por López Obrador, pero cuando él dice que ya no hay neoliberalismo y cuando yo veo que en la pandemia la gente se encierra y va a los supermercados, ¿no? A las tiendas
a las grandes tiendas a surtirse en lugar de los mercados tradicionales, pues yo veo ahí el neoliberalismo vivo, ¿no? El capitalismo salvaje en su más pura expresión. Entonces, ahí aparece que por todo eso, los profesores tendrán que recuperar esa capacidad de crítica y sobre todo esa capacidad de propuesta, porque ahora yo no veo las propuestas alternativas para atender esos temas emergentes, porque después de que regresemos de la pandemia a esa llamada nueva normalidad, pues lo que vamos a encontrar es que nada será igual, nada va a ser normal. Y entonces, una cuestión central, por último, es que se deje de pensar que la tarea de educar, una cosa es educar y otra cosa es escolarizar. Ser profesor, pues, no es tener una chamba. Ser profesor es tener un gran compromiso social, ético, con la sociedad, con las personas con las que vamos a trabajar, porque formar sujetos, formar personas, es una cosa muy compleja que no se limita ni a horarios, ni a currículums, ni solamente a cumplir un papel, un rol dentro de las aulas. Me parece que es una tarea más compleja y esa parte no la hemos pensado. Hay que desburocratizar también la parte educativa, que es uno de los sistemas más verticales que tenemos. Muy bien, Humberto, gracias. Estamos por cerrar, sin embargo, quisiera hacer algunas precisiones, ¿no? La primera de ellas, tocaste un punto muy importante, Humberto, el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico está siendo borrado hoy en día mucho más en la cuestión digital. En la conciencia histórica, el campo emotivo, las emociones, el campo de afectividad, nuestras voluntades, nuestras ideas, la imaginación del ser humano, la creatividad del ser humano está siendo borrada por herramientas digitales que se nos están imponiendo y sobre todo que los aspectos pedagógicos, axiológicos y epistémicos están siendo traslapados. De hecho, prácticamente la preocupación es salvar, digamos, los programas de estudio y no tanto cómo estamos formando los estudiantes. Es decir, cómo estamos, diríamos, la formación es muy distinta, tú decías, de educar y formar es muy distinto a enseñar y es muy distinto a adiestrar y a instruir. Lo que se está haciendo hoy en día es una instrucción más técnica, más burocratizada. Yo creo que ahí hay una gran, digamos, un gran campo para poder debatir un poco más. Quizá este sea el primer encuentro. Vamos a tener muchos encuentros más para ir dilucidando cómo está siendo formada la gran parte de la educación aquí en México, sobre todo los estudiantes aquí en Guerrero. Yo pregunto aquí muchas cosas. ¿Dónde está quedando la identidad, la democracia? ¿Dónde está quedando la autonomía junto a la libertad de cátedra, si es que alguna vez la hubo? ¿Qué tan democráticos y autónomos somos hoy en día? ¿Realmente estamos cumpliendo realmente con una educación que logre, digamos, formar a plenitud a los individuos, o es una educación altamente tecnócrata? Inclusive ni a tecnocracia llegamos, ¿no? Tal parece que se está profundizando la educación bancaria, la que hablaba prácticamente de Pablo Freire, donde los estudiantes solamente reciben y repiten conocimientos sin capacidad de razonar ni cuestionar lo que se le impone. Impera así la racionalidad instrumental que busca convertirnos en competentes digitales, ciudadanos digitales, docentes digitales. Es lo que hablaba Enrique. Prácticamente diríamos que un docente digital sin esa capacidad de pensar críticamente una realidad, sin esa conciencia histórica, es un docente vacuo, un docente que no tiene las herramientas para poder cuestionar el orden establecido. Y en ese sentido, la competitividad como concepto mercantil se nos ha impuesto como forma frecuente de relación por encima de la solidaridad, la compartencia y la colaboración. La pandemia, entonces, abre la posibilidad de transformarnos como educadores y para transformar el contenido de planes y programas a partir de ejercer una crítica profunda al modelo de escuela, currículo, práctica docente, pertinencia de la investigación y la extensión, para avanzar hacia un modelo cuyo eje sea formar sujetos para la vida, sobre bases solidarias, sujetos con conciencia histórica, éticos, políticos, capaces de realizarse en plenitud y en armonía con la naturaleza y con la vida misma. Entonces yo creo que tenemos varios retos. Para cerrar, tenemos ya muy poco tiempo,
pero podríamos ir concluyendo. Damos la palabra al doctor Camilo. Falta el doctor Medardo, ¿no? Sí, correcto. Ese sería el último, pero no sé si Sí. quiera... Ahorita Medardo. Sí, pediría que él no Medardo, utilizó su claro que sí. tiempo Por cuestión de tiempo, adecuado. por cuestión de tiempo voy a ser breve, pero quiero hacer énfasis en 2 o 3 momentos. El primero que decía Enrique, ¿no? No se es ajeno o no se está en contra de las tecnologías. La esencia es para cómo utilizar las tecnologías. En los últimos, bueno, las autoridades de educación prácticamente, no sé, yo digo que no se detienen en esos elementos tan complejos como es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y queda demostrado, suficientemente demostrado, que lo que le interesa es cumplir con el requisito, con el currículo, ¿verdad? Entonces, y un ejemplo muy claro es el Aprende en Casa, ¿verdad? Que no tomó en cuenta esas desigualdades que hay en la sociedad, ¿no? Que no todo el mundo tiene un equipo de cómputo, no todo el mundo tiene acceso a Internet, no hay conectividad. Y a eso le agregamos que una buena cantidad de maestros y maestras no tienen esas herramientas para utilizar la tecnología. Y como resultado, se obtiene que el maestro convertido en un técnico donde solamente se encarga de recomendar contenidos, se le envía al estudiante vía electrónica, y desde luego privándose o olvidándose de cantidad de aspectos tan centrales, como tú señalabas, en el proceso enseñanza-aprendizaje. La pandemia dejó eso también al descubierto, ¿no? De que hay desigualdades, nuestras sociedades son desiguales, no todo el mundo tiene acceso a esa tecnología. Hay datos donde el 50% de la población en edad estudiante, o sea, de estudiantes no tienen ese equipo, no tienen internet y desde luego prácticamente privados. Anécdotas hay cantidad, donde decía un niño, maestra, en mi casa no hay televisor, y sí lo tenemos, pero no tenemos de paga, ¿verdad? No tenemos internet, ¿qué hacemos? Pues prácticamente no vas a hacer la tarea. ¿Qué te queda como para concluir con el año lectivo, ¿verdad? Pareciera que es una forma, yo estoy de acuerdo con Enrique cuando dice una forma de aniquilar a ese intermediario, ¿no? Que es el maestro, prácticamente un juego de pantallas. Y desde luego, que ganan, había que rastrear ahí las ganancias de Google, ¿no? De otras empresas transnacionales que son sido las que los que han mediado, pues, en este momento, ¿no? De la contingencia en relación a nuestros planes de concluir nuestro semestre, ¿no? Pues prácticamente es un gran reto para millones de maestros y maestras pensar en ese modelo educativo que fue desmontado durante 40 años y cómo rediseñarlo para que responda a las necesidades actuales de nuestras sociedades, pero no una escuela, no un modelo de desarrollo, un modelo educativo que le dé la espalda a las realidades nuestras, sino que las realidades tienen que pasar por ese modelo educativo, ¿no? Entonces, esa sería mi intervención, tomando en cuenta que el tiempo nos gana, son muy cortos, y desde luego, pues, con eso concluiría mi intervención. Gracias. Gracias, doctor Medardo. Tenemos ya escaso tiempo, pero escucharemos brevemente la conclusión del doctor Camilo. Sí, un agradecimiento a todos ustedes, colegas, por haber hecho posible este primer conversatorio de la Cátedra Internacional Carlos Marx, y en todo caso plantear la necesidad de ingresar en la agenda de trabajo
un análisis más puntual de el papel, el carácter, papel y objetivos del uso de las tecnologías, que no solamente se queda en lo educativo, es en lo político, en lo cultural y es en lo geopolítico y también en el renglón de la seguridad. O sea, tiene un espectro muy amplio de cobertura y sí nos interesa ser conscientes de eso en una reflexión, en una discusión que ojalá nos podrían acompañar colegas de otras universidades de América Latina. Es posible que nuestros colegas de la cátedra en Cuba, en Perú, en Ecuador, podrían participar y acá en México. Creo que podría, en todo caso, plantear y invitar a que nos encontremos nuevamente en los días que vienen, en los análisis que se han programado. Muchas gracias. A usted, doctor. Doctor Enrique, sus conclusiones. El tema está, como siempre, abierto. La educación sigue siendo un factor fundamental para el desarrollo o la involución de las sociedades. Nosotros seguimos creyendo en la función emancipatoria y liberadora que tiene el quehacer educativo, sobre todo en la universidad, que es donde nosotros nos movemos, y estando abierto el tema, pues sigamos dando el debate con la idea de ganar. No estamos nosotros obligados a ganar las luchas porque las luchas dependen de muchos factores que se interrelacionan y que se combinan. Pero sí estamos obligados a dar siempre los mejores argumentos en el debate. Gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor Humberto Santos, conclusiones, por favor. Muchas gracias. Pues yo creo que habrá que trabajar para potenciar la imaginación pedagógica que nos permita reinventar la escuela, que nos permita volver a recuperar ese papel del profesor con ese compromiso ético para poder tener salida a esto que Paulo Freire le llamaba el inédito viable, porque como él mismo decía, la educación no cambia al mundo, pero educa a las personas que lo pueden cambiar. Muchas gracias y les reitero la disculpa por estos retrasos. A usted, doctor Humberto Santos, gracias por acompañarnos. Doctor Medardo Reyes. Bien, la verdad que es compleja la situación que vivimos, se requiere de análisis así puntuales de cada una de las problemáticas, desde luego que están interrelacionadas, pero que sí es saludable que hagamos ese esfuerzo, ¿no?, por dialogar y en ese diálogo ir ya planteando posibles soluciones que, independientemente que no somos nosotros los que tomamos las decisiones, pero sí podemos aportar nuestro granito de arena a esa problemática tan compleja que vive la humanidad en este momento, nunca antes vista, ¿no?, con la situación, esa relación sociedad-naturaleza. Bueno, hay una infinidad de temáticas que nos pueden invitar a seguir dialogando, ¿no? Y por ahora yo digo que como inicio de este ejercicio de la Cátedra Internacional Calomar, pues yo sí los saludo por haber tomado parte y por haber compartido con ustedes esas reflexiones, ¿no? Sería todo por hoy. Gracias. Gracias a usted, doctor Medardo. Bueno, vamos a concluir diciendo lo siguiente. Hoy más que nunca se avanza hacia un pleno control de las mentes de las personas. El egoísmo y el individualismo cobran mayor vigencia. En contraparte, vivir y estudiar en comunidad con lazos solidarios está agonizando. Dependerá de nosotros su muerte. De ahí la necesidad de construir una agenda común de los pueblos y los oprimidos. Ensanchar redes mutuas de solidaridad comunitarias, autoorganización individual y colectiva y configuración de una economía social, una economía cooperativa, una economía, digamos, humana,
que realmente esté sustentada en relaciones no de explotación, sino en relaciones de solidaridad. Corresponde a nosotros en el qué hacer. Vamos a continuar teniendo estos eventos. Ojalá que dentro de 15 días nos acompañen otros compañeros y también, como decía el doctor Camilo, esto abrirlo al espacio internacional, de tal manera que tengamos la opinión de otros compañeros de otros países, otras latitudes. Por lo pronto, pues agradecer la presencia del doctor Camilo, el doctor Enrique González Ruiz, que siempre nos acompaña con sus comentarios muy críticos, el doctor Medardo Reyes, que es parte de la Cátedra Internacional Carlos Marx, y el doctor Humberto Santos, pues agradecido, un doctor Humberto, porque su opinión es muy importante, sobre todo la UPN en la cátedra. Muy bien, pues yo diría que no sé si tengan algo que agregar, si no, pues estaríamos prácticamente finalizando este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Un abrazo militante. Claro, gracias. Así es, de camaradas militantes. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias por todo. Gracias a todos. Humberto, Medardo. Saludos. Ignacio, mi hermano Camilo. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Y gracias. Muchas gracias, doctor Eulogio. Gracias a usted, doctor. Gracias. Gracias.